Extra urgente. El Patriota estará en las boletas en todas partes o en ninguna, dice secretario de Estado de Minnesota. El abogado del Patriota reacciona a la decisión de SCOTUS. Un gran día para el equipo del Patriota. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Mientras varios grupos intentan bloquear al presidente patriota en las boletas estatales, el funcionario cree que la Corte Suprema tomará una decisión sobre el asunto. El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, predice que el presidente patriota estará en las boletas electorales de todos los estados de Estados Unidos o estará ausente en todas las partes tras la decisión de la Corte Suprema de Colorado de prohibir al candidato en las boletas estatales. Nunca vamos a tener una situación en este país en la que uno o varios estados decidan que el patriota no está en la boleta electoral y todos los demás decidan que sí lo está, dijo Simon en una entrevista con un medio. Estará en las boletas en todas partes o en ninguna, y la Corte Suprema de Estados Unidos se asegurará de ello. Entonces, tomarán el caso. No tengo ninguna duda, solo por el bien de la uniformidad nacional. Y eso significa que vamos a tener una resolución, vamos a tener claridad aquí. Sin embargo, hay muchas formas diferentes para que la Corte Suprema de Estados Unidos aborde y resuelva el asunto, afirmó. Hay múltiples vías de salida para ellos. Por ejemplo, para decidir el caso sin decidir la cuestión final, que es si el patriota participó o ayudó en la insurrección. No tienen que decidir eso. Hay varias maneras en que pueden resolver el caso y obtener un resultado sin decidir esa cuestión. El secretario de Estado de Minnesota planteó la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos no decida sobre el tema y en su lugar devuelva el caso a Colorado pidiendo que desarrollen un expediente de hechos un poco más, agreguen más testimonios o agreguen más debido proceso. Muchos estados están en modo de esperar y ver. Este es el canario en la mina de carbón, dijo. Este es el caso que, lo sabemos, casi con certeza llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos. Muchas personas que ya han presentado estas demandas o están pensando en presentarlas, probablemente estén esperando a ver qué hace la Corte Suprema. El señor Simon calificó todo el asunto de administrativamente loco y que el pueblo de Colorado está en el aire sobre si un candidato presidencial importante estaría en la boleta electoral o no. Existe esa angustia y ansiedad adicionales al tratar de determinar, solo desde el punto de vista logístico y administrativo, cómo va a funcionar esto en caso de que esto se extienda a unas elecciones generales. La Corte Suprema de Colorado prohibió al patriota aparecer en las boletas estatales en una decisión de 4-3 la semana pasada. El fallo se basó en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a las personas que hayan participado en una insurrección asumir cargos públicos. La disposición de la 14ª enmienda se aplicó al presidente patriota por su presunta participación en la insurrección del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. La decisión del Tribunal de Colorado se suspendió hasta el 4 de enero, a la espera de cualquier revisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el Tribunal Supremo acepta revisar el fallo para entonces, Colorado deberá permitir el nombre del patriota en la boleta primaria. De lo contrario, será destituido. Anteriormente, un grupo liberal llamado Free Speech for People presentó una demanda para prohibir al patriota participar en las elecciones primarias de Minnesota. Sin embargo, la Corte Suprema de Minnesota desestimó el caso el mes pasado. También se presentaron demandas similares en Arizona y New Hampshire, los cuales no lograron sacar al patriota de la boleta electoral. Se está apelando un caso en Michigan.
aún quedan demandas pendientes en algunos otros estados. La semana pasada, la vicegobernadora demócrata de California, Eleni Kounalakis, envió una carta a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, pidiéndole que explorara todas las opciones legales para prohibir que el presidente patriota aparezca en las elecciones primarias. California debe estar en el lado correcto de la historia. Esto no es una cuestión de juego político. Este es un asunto grave que pone en juego la santidad de nuestra Constitución y nuestra democracia, escribió la señora Kounalakis. El gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata, rechazó tales llamados. En una declaración del 22 de diciembre, dijo a sus compañeros demócratas que en California derrotamos a los candidatos en las urnas. Todo lo demás es una distracción política. La representante Lauren Weber, republicana por Colorado, calificó la decisión de la Corte Suprema de Colorado que prohibía al patriota participar en las elecciones primarias como una interferencia electoral y una medida de puro miedo, según una publicación en la red del Pajarito del 21 de este mes. Han puesto la política por delante de la Constitución. Las personas que celebran esta acción equivocada no tienen idea de lo riesgoso que es para nuestra república. Vamos a contraatacar y estoy seguro de que la Corte Suprema anulará esta terrible decisión. En una publicación de blog, la abogada constitucional Chris Ann Hall señaló que no ha habido ningún juicio que condene al presidente patriota por insurrección. Como tal, la Corte Suprema de Colorado no tenía base legal para descalificarlo por una violación de la sección 3 de la 14ª enmienda. Si la Corte Suprema de Colorado hubiera estado haciendo su trabajo juiciosamente, habría requerido prueba de que se cumplieron los términos de esta descalificación, es decir, una condena por insurrección, escribió. Si la calificación de tener 35 años requiere la prueba de un acta de nacimiento, seguramente no es descabellado saber que la inhabilitación por insurrección exige que efectivamente haya ocurrido el delito de insurrección. El Tribunal de Colorado llegó a conclusiones precipitadas de culpabilidad. No se ha probado la culpabilidad de la insurrección. De otro lado, un abogado del presidente patriota está celebrando después de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la moción del fiscal especial Jack Smith para acelerar la revisión de la cuestión de si el patriota es o no inmune al procesamiento en el caso federal que involucra interferencia con las elecciones presidenciales del 2020. Durante una entrevista en el medio FOX, Java habló sobre la probabilidad de que el juicio electoral federal del 2020 del patriota pueda ir más allá de su fecha de inicio actualmente prevista del 4 de marzo, como resultado de la decisión del Tribunal Superior. A principios de este mes, Smith pidió que la Corte Suprema decidiera rápidamente si el favorito republicano a la presidencia, Trump, es inmune al procesamiento por hechos negativos cometidos durante su presidencia. Esta afirmación ha sido fundamental para la estrategia de defensa del equipo legal del patriota. Tras el rechazo de la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan de los argumentos que reclamaban inmunidad frente a la acusación, pidió una suspensión del proceso. Actualmente el recurso de apelación se encuentra pendiente, por lo que el trámite del caso se encuentra paralizado. Estoy muy satisfecha con la Corte Suprema. Francamente, realmente me devolvió la fe en mi profesión, dijo Alina Java al presentador invitado de Code Lock, David Asman. La Corte Suprema se dio cuenta de esto. No fue necesaria ninguna petición urgente por parte de Jack Smith. Estaba tratando de usurpar la división de apelaciones e ir directamente a la Corte Suprema para que escuchara cuestiones de inmunidad presidencial, que es una inmunidad absoluta que los presidentes tienen por una muy buena razón, comenzó Java. Francamente, no es necesario que los fiscales lo persigan después de su presidencia en esta casa de brujas política, y la Corte Suprema dirá hoy que Jack Smith no tenía motivos para hacerlo. Necesitaba mantener el rumbo, seguir los procedimientos normales como todos los demás. No tenía urgencia y no había disenso en las decisiones de la Corte Suprema. Fue un gran día para el equipo del Patriota y seguiremos presionando, añadió Java.
El debido proceso normal en Estados Unidos tiene su lugar y no podemos intentar acelerar el debido proceso cuando les conviene, dijo Cava. Tienen investigaciones que duran un año y presentaron todos estos casos junto antes de las elecciones para que no esté en la campaña electoral, por lo que no está haciendo nada para ayudar a su campaña. En cambio, lo que no se dan cuenta, lo que creo que muestran las encuestas, es que cuanto más intentan atacar al patriota, cuanto más intentan involucrarlo en la casa de brujas y los casos judiciales, los detendrán y los estadounidenses van a verlo como un intento de usurpar al Partido Republicano, continuó Java. La semana pasada los abogados del ex fiscal general Ed Meese y los de los principales eruditos constitucionales del país presentaron un escrito argumentando que la Corte Suprema de Estados Unidos debe rechazar la petición de Smith contra el presidente patriota, porque su nombramiento como fiscal especial es inconstitucional. Su escrito Amicus Curiae sostiene que la representación de Smith de los Estados Unidos en su petición de certiorari ante la Corte Suprema es inválida debido a su falta de autoridad. Esto se debe a que el Congreso no ha establecido el cargo que ocupa y su nombramiento viola la cláusula de nombramientos de la Constitución. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.